universidad es un proyecto humanista y científico y parte de estas conversaciones, este ciclo de diálogos han buscado fundamentalmente encontrar esa unión entre el humanismo y la ciencia y encontrar si la imaginación es una capacidad que converge en ambas. ¿Cómo no volver a la casa y hacernos la pregunta sobre el proyecto educativo universitario y la unión entre el humanismo y la ciencia? Y hoy tengo el privilegio de tener a dos compañeros de trabajo y amigos, a la decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la universidad y al decano de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, María Rocío, Ricardo. Qué mejor que tener a los dos decanos de la universidad conversando en un diálogo que es permanente, pero hoy vamos a hablar un poquito más desde el concepto de la imaginación. Y la primera pregunta es sobre, para ustedes, ¿qué es la imaginación? Bueno, yo creo que la imaginación es como la capacidad humana por excelencia. O sea, nosotros decimos que somos humanos porque tenemos lenguaje, porque tenemos cuerpo, pero realmente creo que lo que nos hace humanos es la capacidad de imaginar mundos posibles, personajes que no existen, imaginarnos una vida distinta. Entonces, para mí, la imaginación es eso, es como lo que nos define como humanos fundamentalmente. A ver, Ricky. Pensando en lo que acaba de decir María Rocío sobre qué nos define, Carl Sagan en particular hacía mención sobre el deseo de los seres humanos de explorar. Y creo que para poder dar ese paso de exploración que también nos define como humanos, debe haber algo muy interno, una llama, alguna cosa muy bonita que debe pasar frente a qué es lo que imagino que hay allá. Es decir, si yo me voy a lanzar a explorar es porque me imagino o espero o añoro que hay una cosa al otro lado del mar, al otro lado de la montaña, al otro lado del valle, al otro lado del experimento o del libro o de lo que sea. Alcanzar a soñar qué es lo que hay al otro lado y lanzarse a explorar, creo que son una combinación tremenda. Ahorita detrás de cámaras, el decano Ricardo me decía, no, esta conversación va a estar muy fácil porque no vamos a resolver sino el problema esencial de la educación universitaria, el problema de la universidad como proyecto humanista y científico. Y sí, porque una de las preguntas de fondo que trasciende a estas conversaciones es cómo generar un mayor diálogo entre el humanismo y la ciencia, porque pareciera que hay como algo que las separa, a pesar de que la universidad las convoca. Siempre termina pensando uno que, por ejemplo, las humanidades son complementarias. Desde esa perspectiva, ¿ustedes cómo ven la posibilidad de sumar o qué tan diferentes las ven o qué tanta grieta ven o realmente las ven juntas? O sea, ¿cómo ven ese fenómeno hoy de la ciencia y del humanismo? Pues yo las veo juntas porque juntas nacieron, o sea, puede que en el transcurso del tiempo y con el surgimiento de formas de racionalidad distintas hayamos dicho que hay una cosa que se llama la investigación científica rigurosa, con unos métodos de experimentación muy ligadas a las ciencias naturales y haya otro tipo de investigación con unos métodos que para la ciencia natural no son tan rigurosos, pero son igualmente rigurosos, que son como los de las humanidades. Además porque yo las veo juntas porque es que el humanismo y la ciencia nacieron como con la pregunta de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, cómo vivimos, cómo podemos vivir mejor, cómo podemos entender el mundo de la naturaleza. Lo primero que nacieron fueron las historias, o sea, lo que nosotros hemos venido haciendo todo el tiempo es como demostrando si las historias fundacionales de la humanidad fueron verdaderas o falsas. Pensemos para la cultura occidental, la Ilíada y la Odisea. Troya fue durante mucho tiempo producto de la imaginación, hasta que a un antropólogo se le ocurrió salir a explorar y encontró Troya y se dio cuenta que tal vez Troya sí existía, pero de alguna manera como que hay una danza muy linda entre las historias que nos contamos, los métodos con los que las investigamos y cómo a esas historias les vamos dando sentido todo el tiempo. A mí me gusta mucho una expresión de Weber de desencanto del mundo entre la historia de los sumerios, de que las estrellas son todos los antepasados que nos están cuidando, mirándonos cómo estamos, y todos los descubrimientos de la astrofísica, de que son polvo, hierro y minerales. Hay una que es muy encantadora, falsa, y otra que es verdadera, pero menos encantadora en términos de historia narrativa. Pero estamos hechos de esas dos historias. Cómo darle mayor encanto a la ciencia y darle un poquito más de realidad
al humanismo. Lo que pasa es que también estamos quizás sesgados por cómo ha evolucionado en nuestro contexto local esa relación, pero en realidad en otros contextos permanecen y lo natural es que estén juntas. Es decir, en otras latitudes las escuelas, las que se diferencian o donde hay quizás una distancia es más entre las ingenierías y las ciencias y las artes, porque en muchas otras universidades las escuelas son las escuelas de ciencias y artes y conviven los departamentos de literatura con los de física y con los de biología en la escuela de artes y ciencias, y por otro lado están las escuelas de ingeniería. No lo veo como tan distante en ese sentido, y de hecho uno muchas veces encuentra físicos fabulosos en temas de las humanidades. Pero me traes un tema que es valioso, y es la aplicación de la ciencia en técnica. Marta Nussbaum habla de la crisis de la educación alrededor del progreso. Dice, la educación le está sirviendo al progreso, al desarrollo tecnológico, al uso de la ciencia para la solución de los grandes problemas humanos desde la perspectiva técnica y tecnológica, pero no le está sirviendo a las profundas preguntas humanistas sobre lo correcto, lo moral, lo conectado. Entonces tal vez tú dices, probablemente no esté en ese vínculo ciencia-humanismo, pero empieza a generar tensión cuando empieza a hablarse de la técnica, ¿o no? Justo en estos días leí otra vez un artículo que hablaba sobre si íbamos a volver a esta Universidad de las Artes Liberales para poder como preparar a la persona de mejor manera para enfrentarse a cuántos cambios están ocurriendo y de qué manera tan vertiginosa. Y creo que hay una conexión ahí entre esa Universidad de las Artes Liberales de un par de siglos atrás y la que estamos viviendo hoy, y la aplicación de las soluciones. Yo también creo que hay, primero, que es un falso dilema. O sea, yo los científicos que conozco, que son científicos de verdad, son humanistas de verdad. Tienen un corazón humanista enorme. Lo mismo pasa con los ingenieros. O sea, pensaba en Luis López de Mesa, en los viejos ingenieros de la Escuela de Minas que forjaron tanto esta región, eran gente profundamente humanista. Entonces no creo que haya un dilema. Creo que estaba pensando en lo que pasa con la reducción de ciencias a matemáticas y humanidades a lenguaje tal vez, o a literatura. Y realmente creo que ahí estamos cometiendo un error, porque el pensamiento lógico, no el lógico matemático, pero el pensamiento lógico es una base fundamental de las humanidades. No puede haber un buen filósofo si no tiene un pensamiento lógico que está fundado en la lógica formal y en la lógica informal, que es el punto de conexión. Y un matemático sin que también lo tenga. Y un matemático sin esto. Ahí yo creo que tenemos un punto de convergencia. Pasa es que sí creo que si nuestros profesores de humanidades se acercaran mucho más a nuestros científicos o a nuestros ingenieros, y nuestros profesores de ingeniería conversaran más con nuestros humanistas, se dan cuenta que estamos resolviendo el mismo problema. Porque es que la literatura, por ejemplo, la especulación filosófica puso en la discusión hace muchos años lo que hoy estamos viendo con la inteligencia artificial. O sea, yo estoy leyendo cosas antes de que empezara la inteligencia artificial de lo que podría llegar a pasar con la inteligencia artificial desde la filosofía, por ejemplo, o desde la sociología. Pero empezamos a hablar de ella cuando llegó la ingeniería. En el ejercicio práctico de los currículos universitarios, nosotros sí transitamos un problema que es real, y es cuando empezamos a diseñar los programas. Siempre está el juego alrededor del núcleo de formación básico, por ejemplo. Si eso es un relleno, si eso no es un relleno. Vemos en los currículos, cuando hablamos del perfil del ingeniero, que tenga buenas competencias humanas, comunicacionales, y luego empezamos a ver en el currículo en qué parte está eso, dónde están las materias que alimentan eso. Llegamos a una convergencia que es natural y que puede que tú tenías ahorita la clave, Ricky, y dices, tal vez nos vamos a devolver a la universidad de las artes liberales, porque yo creo que la hiperespecialización en algún momento sí empezó a generar una dificultad en términos de conectar, de generar convergencia, no complementariedad, sino que se vuelvan convergentes. Y tú de pronto ahorita me ponías una pista que quisiera jalar, y es ese de la Universidad de las Artes Liberales, la universidad de hoy. O sea, cómo tramitar eso, que en términos materiales en el currículo no es tan sencillo de comérselo. Pues primero arrancaría por decir que no lo tenemos que curricularizar todo. Como que el hecho de que un programa de una ingeniería o de un programa de ciencias no tenga cursos que den a entender que yo estoy siendo humanista en la formación del científico o del ingeniero, no quiere decir que no lo logre hacer.
Justamente María Rocío hacía mención a algunas personas pues, que ayudaron a forjar lo que es esta universidad y otras universidades, y creo que eso ellos lo plasmaban en clase. Es decir, no hay que tener un código de una materia que me dé la noción de que estoy viendo algo en humanidades para entender que yo estoy formando seres con profundo humanismo en las ciencias o la ingeniería. Digamos, de pronto nos enfrentamos a otro falso dilema, y es como cuando yo pongo en el perfil de un programa que ese ingeniero o ese científico va a ser ético, éticamente profesional, no quiere decir que entonces esto lo tengo que lograr a través de un curso particular. Los cambios son tan rápidos que la mejor manera, creo yo, de preparar a los profesionales del futuro es a tener un muy buen conocimiento sobre lo básico, sobre lo fundamental, sobre las preguntas más en la raíz, porque las ramas y las hojas van a estar cambiando demasiado rápido para yo poder garantizar pertinencia. A veces incluso la industria o las empresas o las organizaciones nos hacen también una pregunta que yo pienso que es tramposa, o una demanda frente al hecho de si mi ingeniero o si mi humanista sabe o no sabe manejar esta o aquella herramienta, cuando la pregunta debería ser si ese graduado o esa graduada está preparada para enfrentarse a nuevas herramientas que no sé que vendrán, que puedo imaginar que vendrán. La imaginación va más rápido que la realidad. Yo creo que, además de lo que está diciendo Ricky, es que yo no creo que vamos a volver a la Universidad de las Artes Liberales, porque es una universidad que era primero muy elitista y creada para fortalecer solo como una élite gobernante y pensante. Hoy la formación universitaria está abierta para todos y cumple como un papel distinto, pero sí creo que debemos volver a lo fundamental, a que la gente sea capaz de enfrentar los retos nuevos. Y ahí creo que tenemos otra vez un dilema con el mundo del hoy y del ahora, porque yo siempre he dicho que la universidad no nos prepara para el mundo de hoy, sino para el de mañana. O sea, nosotros recibimos unos muchachos en primer semestre que van a empezar a trabajar dentro de 4 años o 5. Entonces, las empresas nos están diciendo, prepáremelos para el mundo de hoy. Antes era relativamente fácil porque esta cosa no cambiaba. O sea, los que tenemos más años, lo que aprendíamos en contabilidad, éramos capaces de aplicarlo después de 5 años o de 6, pero ya nadie es capaz de hacer eso ni de garantizar eso. Entonces, nosotros estamos preparando gente para un futuro que no conocemos. Antes preparábamos gente para un futuro que más o menos conocíamos. Entonces yo creo que si volvemos es como esa formación básica, y ahí sí, tanto la formación en ciencias básicas, como en humanidades fundamentales, son necesarias para esa preparación de ese nuevo profesional. Todo lo otro de cómo se maneja un software, cómo se diseña un edificio hoy, cómo se va a diseñar mañana, cómo son las empresas de hoy, cómo debe ser el liderazgo, todo eso se puede ir arreglando conforme va pasando el tiempo y las situaciones, pero necesitamos esta base que es como la del pensamiento. Ahora Ricardo tocaba, el currículo no lo resuelve digamos, el entorno, y lo resuelve también el currículo, o sea, la sumatoria de lo que la universidad es en toda su dimensión. Para eso, fundamentalmente, me traes nuevamente a la idea de las capacidades o las competencias, porque entonces no es tanto lo disciplinario, el programa en sí mismo, sino qué competencias y capacidades estamos nutriendo que alimenten a todos estos estudiantes o estos jóvenes en sus diferentes disciplinas. Y eso me vuelve a traer a la imaginación, porque digamos que la tesis de estas conversaciones radica en qué tanto esa capacidad le es útil a las humanidades y a las ciencias y a las ingenierías, y me interesa mucho también las ingenierías, de cara a que acá el dilema no es solo la ciencia pura, básica, sino la ciencia técnica, la ciencia que se vuelve, que materializa y da cuenta del desarrollo del progreso y la solución técnica y tecnológica. Entonces, devolvámonos a esa casita que ahorita habíamos construido sobre la idea de la imaginación y traer un poco cómo funcionaría esa capacidad en el cultivo de los campos del conocimiento de las ciencias y las ingenierías y del campo de las artes y las humanidades. Y de alguna manera, cómo lograr que un joven cuando llega a la universidad pudiera cultivar esa capacidad más allá del currículo, más allá de lo que pasa en el programa específico de un área. Además, porque tú ponías una cosa que es tricky, que es real. Esa capacidad solita no funciona, porque como decías tú, la imaginación nos puede llevar más lejos de la cuenta y alejarse un poquito de la realidad. Bueno, el tema de que la imaginación nos lleva más lejos es que cuando hice referencia a que la imaginación va más rápido, hagan un ejercicio en cualquier tipo de películas de ciencia ficción de X años atrás.
casi todo lo que nos hemos imaginado lo hemos vuelto realidad, solo que no en el tiempo que pensamos que lo íbamos a lograr. Entonces, cuando uno ve ciertas películas o lee ciertos libros, dicen, no, para 1998 iba a existir estas cosas. Terminamos inventando esas cosas, pero como 30 años después. O sea, es decir, la imaginación nos daba herramientas suficientes para pensar que lo íbamos a lograr, pero la materialidad es más compleja. Eso da la curiosidad de que nos rajamos es en el tiempo, no en la imaginación. Podíamos llegar a la luna, solo que no tan rápido como pensábamos que íbamos a llegar, pero cuando nos lo propusimos se llegó bastante rápido. Entonces ahí hay un juego muy bonito entre imaginarme como una suma de realidades para poder lograrlo. Y entonces a la pregunta de cómo sembrar eso o cómo cultivarlo, con una mejor comprensión de la historia, con más lectura, con mucho margen para el error, para ensayar cosas y poderse equivocar. Y en ese sentido la universidad sí cumple una función clave, porque, es decir, yo el día de mañana, bueno, en algunos contextos podré ensayar cosas y con algún margen de error, pero en la universidad lo tengo mucho más amplio, porque la universidad es el espacio que me permite equivocarme muchas veces como proceso de formación. Eso ahorita, quizás María nos ilumine, es un poco más complejo porque se ha perdido capacidad de manejo ante la frustración. Para poder imaginarme cosas y poder ensayar y equivocarme hasta lograrla en el tiempo que se requiere y demás, viene otra cosa, y es que con esta colisión de que todo es ya, de que el cambio es mucho más rápido, por ende el resultado tiene que ser mucho más rápido, viene un choque a nuestra psiquis, y es cómo manejo frustración frente a la imaginación. Uno de los hallazgos de esta exploración alrededor de la imaginación como capacidad convergente ha sido la importancia de la tríada de imaginación, pensamiento y emociones. No solo la emoción por el manejo de la frustración, sino eso que tú decías al principio de la imaginación, como ese fuego interior requiere asombro, que es una emoción. Entonces la imaginación la activa de alguna manera el asombro. Quien pierde un poco el asombro como emoción, se le dificulta mucho activar esa facultad mental llamada imaginación, porque pierde la curiosidad, pierde la pregunta. Entonces la imaginación no es que no la tenga, la esperanza, la paciencia para llegar al resultado, no la logras dimensionar. En una conversación aquí con Belia Vidal, en estas charlas, Belia Vidal decía la imaginación es un derecho, y decía como los niños en Chocó, cuando acceden a poca literatura, tienen menos herramientas para poder activar la imaginación, porque la facultad de la imaginación se activa mucho con imágenes previas, usa mucho de la memoria para poder como acudir a conceptos que uno ya tiene para poder irlos redefiniendo. Volviendo a esta triada, imaginación, pensamiento, emociones, cómo cultivar una triada como virtuosa en esa relación. Pues yo creo que, haciendo referencia tal vez a algo que vos escribías hace poquito también, la necesidad del vacío. Yo he perdido la imaginación. Yo antes tenía mucha imaginación porque leía mucha literatura, veía poca televisión. Ahora veo mucha televisión, leo menos literatura. Me di cuenta no hace mucho que había perdido la capacidad de imaginarme personajes, por ejemplo. Y hablando con mis estudiantes me doy cuenta que ellos un poco también, en el sentido de que como todo lo tienen rápido, todo lo tienen ya, están bombardeados de tantas imágenes, en el momento en que uno les dice imagínense alguna situación, les cuesta mucho llegar allá. Y además porque estamos llenos de cosas, entonces también el aburrimiento, el vacío, lo que estaba diciendo Ricky, la frustración, o sea, ¿qué importa? El experimento salió malo, pues salió malo. Y es que la universidad es el lugar por excelencia donde se nos permiten todos los fallos, ensayar, volver a ensayar, buscar otra respuesta, escribirlo mejor, mirar cómo lo hacemos. Entonces yo creo que hace parte de nuestro proyecto pedagógico, pero a veces no lo entendemos así. Esto de retos y proyectos no es que hay que armar un gran tinglado para que la gente experimente cosas, sino para que se haga preguntas y tienda a otra parte de la imaginación que es la especulación, ese qué pasaría si. Es probable que si nosotros en las clases vamos alimentando ese tipo de conversaciones más especulativas, porque la buena especulación también requiere una buena argumentación, decir por qué me estoy imaginando lo que me estoy imaginando o me estoy inventando la solución a determinado problema que puede que me demore 30 años en resolverlo. Yo creo que hablar más, dedicarnos a
ese vacío de estoy aburrido y me tengo que inventar un modo no conocido de llegar a algún lado, de resolver algún problema. Pero cuando estamos tan llenos de información, de comunicación, cuando no tenemos ni un minuto y cuando siempre estamos haciendo cosas, la posibilidad de imaginar algo es imposible. Yo los escucho muy en la idea de la imaginación creadora, la imaginación que permite la pregunta, la curiosidad. Quiero indagar un poco por la imaginación moral, la imaginación como capacidad que contribuye al juicio, que contribuye a la empatía o al ponerse en los zapatos del otro, porque la imaginación tiene una línea muy fuerte alrededor no solo de la configuración de la imaginación creadora, que es la que genera la invención, la imaginación narrativa, por ejemplo, como la plantea Nussbaum de nuevo, donde dice todos somos una historia, pero en la medida en que entendemos más los personajes de la historia somos capaces de ser más empáticos y también si nos sumamos con pensamiento crítico somos capaces de hacer juicios alrededor de lo que pensamos e imaginamos. Hablar un poco de esa imaginación narrativa. A mí me gusta mucho la expresión de Ricoeur de somos seres enredados en historias, porque además yo siempre me he imaginado como la madeja de hilos que tenía mi abuela, así toda enmarañada y que nos ponía a jugar con ella. Y yo creo que si nosotros entendemos que somos seres enredados en historias, como hilvanar cada hilito y sacar qué historias que se han contado de nosotros, qué historias que contamos nosotros, que se siguen contando, nos son útiles o no, y para qué no son útiles y para qué no. Porque el tema de la imaginación moral tal vez es el más difícil de todos. O sea, yo creo que somos capaces de imaginar cómo solucionar un problema, pero cómo actuar en un determinado dilema moral es más difícil porque, bueno, yo de esto sé poco, pero creo que lo que he leído al respecto es, bajo una situación hipotética todos pensamos que nos vamos a manejar muy bien, que vamos a hacer lo correcto, pero cuando se nos enfrenta a la situación real, lo más probable es que no lo hagamos. Creo que ahí sí el cultivo de la literatura, del cine, del arte, de los dilemas importantes de la humanidad y ver cómo se resolvieron de un lado a otro, la memoria puede ayudar a fortalecer esa imaginación moral. Me gustaría que pensaran ciertas cosas que ustedes consideran importantes en una universidad para cultivar la imaginación, fuera o dentro del currículo, y con cuáles las combinarían. Tú, por ejemplo, hablabas ahorita de las emociones, un aspecto que por un buen rato salió de la educación. Yo recuerdo hace 20 años, siendo secretaria de Educación y siendo parte de los consejos superiores de varias universidades, las emociones y la salud mental no estaban en la agenda. O sea, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de muy fuerte, porque no podemos ser ingenuos, la razón pura, cognitiva, la kantiana, ha dominado sustancialmente la formación durante muchos años. Y eso se desprende un poco de la emoción, de ciertas otras cosas de las que hemos hablado hoy en conjunto. Ahorita que decías el manejo del estrés, todo esto, pensaba en cómo también de una manera muy bella a la universidad se le ha vuelto a entregar el desarrollo de las emociones de los jóvenes. O sea, no solo el desarrollo de la mente, pero quisiera preguntarles un poco como qué cosas, ya sea que las hagan o que crean que debemos hacerlas en los diferentes ámbitos de un ámbito universitario, no hablando de AFIT, sino como universidad, como concepto, podrían contribuir a cultivar esa capacidad y que esa capacidad ayude a una conversación más abierta entre el humanismo, la ciencia y la técnica. Se me ocurren varias, pero vas a tratar de pegar lo que estábamos conversando hace un minuto con esta pregunta nueva que nos haces. La capacidad de imaginar desde la creación y desde la invitación que nos hiciste de usar la imaginación para comprender la situación de otro o el contexto. Y lo que decía María hace un segundo de si pudiéramos vernos en una situación o en otra y demás. Creo que en buena parte tiene mucho que ver con entender cómo otras personas que estuvieron ahí se enfrentaron a ciertas cosas y cómo atacaron o abordaron mejor los problemas, porque esa imaginación y esa capacidad de crear tiene mucho que ver con entender en múltiples situaciones similares que se ensayó ya, de dónde vino la solución. Por eso dije hace un rato que la imaginación era una suma de realidades, porque cuando yo logro ver todo esto, puedo entonces pensar en otras cosas y entonces pues eso
de pronto quizás María Rocío y yo hoy estamos inusualmente de acuerdo, podemos decir que, pues, que es necesario como, digamos, estas lecturas o poderse ver más atrás. Y hay una cosa bonita que tiene el ser humano por excelencia, y es que nosotros aprendemos de la experiencia propia y de la experiencia ajena. Y esto pues ya científicamente está bien abordado en experimentos con personas y con especies animales, de cómo el cerebro procesa información incluso si no es una vivencia propia. Y entonces tener mayor acceso a la historia de cualquier cosa creo que le puede dar a los estudiantes un mejor contexto de dónde sacar lo que viene, porque a veces creo que estamos como esperando un aprendizaje como un salto al vacío sin un recorrido hasta llegar al precipicio, y uno no aparece al borde del risco de la noche a la mañana. Uno tiene que haber transcurrido algo para estar en ese borde de ese risco, para saber a dónde vas a saltar, ojalá con paracaídas. Y creo que ahí ese devenir creo que ayudaría mucho mejor a los estudiantes en el contexto universitario, incluso a nosotros como profesores e investigadores, a comprender mejor para dónde vamos. Y yo creería que tendríamos que redefinir lo que entendemos por excelencia académica. A pesar de que nosotros hemos dicho excelencia con un propósito, la palabra misma excelencia académica a veces nos lleva, habría que hacer un experimento de norma social, a ver qué norma social instaurada hay sobre la excelencia en la universidad, a pensar que todo tiene que ser de 4,5 a 5, de que es el trabajo que más rápido se entregue, el que menos fallos tiene. Entonces vamos creando como una presión por el rendimiento y por el resultado más que mirar el proceso. Y me imaginaba ahora, o sea, si tengo imaginación, que también deberíamos crear esos espacios de vacío en las clases. A veces nuestras clases también son llenas de cosas, y dejar un silencio incómodo a través de una pregunta, a ver a quién se le ocurre, si no hay nadie, esperar, a ver, como tensionar un poquito ese vacío o ese aburrimiento o ese ocio, a ver qué se nos va ocurriendo para resolver un problema, puede ser una estrategia pedagógica también que funciona. Yo a veces lo hago y mis estudiantes se desesperan, la verdad, o sea, quieren todo ya rápido, incluso salir de clase rápido y demás, pero yo sí creo que nosotros, aunque vamos a 1000, las clases deben ser el espacio de la lentitud. Y no sé si nosotros hemos hecho de las clases el espacio de la velocidad. Haría como algunos insights que me quedan de la conversación. Voy a empezar con esto, el tema del vacío. De hecho, varios de los expertos con los que conversé sobre el tema insistieron mucho en el tema del vacío. No hay posibilidad de imaginación sin ensimismamiento, y el ensimismamiento necesita un poquito de tener vacío. Un segundo elemento que recojo es el tema del error, ambos muy insistentes en la posibilidad de iterar, de volver a hacer, porque en últimas la imaginación se va como amplificando a medida que uno va teniendo eso. La historia, en dos sentidos. Yo creo que el hecho de que somos históricos y narración nos hace básicamente contarnos una historia siempre. Además hay una cosa preciosa, por ejemplo, la memoria termina siendo un género imaginativo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero si a los tres nos preguntan mañana sobre esta conversación, tendremos 3 historias distintas, porque a la memoria le sumamos lo que nos imaginamos que pasó. Y algunos temas que seguramente nos quedaron faltando, pero que ustedes los insinuaron, el tema de las emociones, es un asunto que a mí me genera mucha inquietud, porque las capacidades necesitan no solo el desarrollo personal, sino el contexto que permita desarrollarlo. Y sí creo que las universidades, en la medida en que nos volvamos contextos de más cuidado de las emociones, también somos capaces de cultivar esa capacidad. Y les dejo solo una cosa que no los escuché, pero que fue uno de mis encuentros o de los hallazgos en la conversación y en la indagación teórica alrededor del tema de la imaginación, y es el tema del cuerpo. Eso iba a decir yo. El cuerpo es un gran abandonado en la educación básica, media y universitaria. A pesar de que cuando, por ejemplo, un ingeniero está haciendo, o por ejemplo en Kratos están haciendo un carro, o cuando ellos están generando un producto en ingeniería de diseño de producto, pues el cuerpo está puesto completamente en la acción. Se tienen que entrenar para poder hacer las cosas, lo mismo que en un laboratorio, o sea, el cuerpo es como una parte muy importante. Es como que les dejo ahí esa inquietud, porque a mí me da muchas vueltas cómo lograr uno incorporar más el cuerpo en la actividad natural como de la universidad. Pero bueno, esas fueron mis conclusiones. No sé si ustedes quieran decir algo antes para despedirse. Gracias por la invitación. Por ponernos de acuerdo.
Eso no Hay es que ser cierto, jocosos. siempre están de acuerdo, o sea, bueno, no siempre, pero muchas veces están de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por este rato y a ustedes, son ustedes de las personas más posibilistas y positivas que he encontrado en las conversaciones alrededor del falso dilema entre la grieta entre la ciencia y las humanidades, que en general digamos que hay más convergencia alrededor de que sí hay algo latente frente a eso. Entonces a mí lo que me genera es una profunda tranquilidad de tener un decano de ciencias de aplicación y decana de artes y humanidades que tengan en común que deben andar de la mano y construir de la mano. Así que muchísimas gracias y qué rica esta conversación.